Nosotras somos el equipo número 8. Estamos conformadas por mi compañera Paola Amaro y su servidora Montserrat Cali Mayor. Y bueno, el tema correspondiente al día de hoy es lupus eritematoso sistémico. Bien, respecto a los contenidos, además de la definición y la epidemiología, abordaremos también la etiología, la fisiopatología, así como el cuadro clínico, el diagnóstico, las variantes que existen de esta patología y desde luego el tratamiento, y también vamos a ver algunos aspectos importantes respecto a la valoración de la actividad y de la cronicidad del lupus eritematoso. Ok, y ahora hablando de los objetivos, bueno, pues como objetivo general tenemos el definir y explicar el concepto y características clínicas de lupus, y como objetivos específicos determinar cuáles son los aspectos claves para diagnosticar lupus eritematoso sistémico y conocer las pruebas diagnósticas disponibles para esta patología. Ahora vamos a comenzar definiendo qué es el lupus eritematoso sistémico. El lupus va a ser un trastorno autoinmune multisistémico que va a tener un amplio espectro de presentaciones clínicas, las cuales pues van a abarcar todos los órganos, bueno, casi todos los órganos, tejidos y células, las cuales se dañan por esa adherencia de diversos autoanticuerpos y complejos inmunitarios. Se menciona que los casos de lupus van a ser como copos de nieve, es decir, no vamos a encontrar dos iguales, ya que los síntomas y las manifestaciones clínicas de lupus van a ser diferentes dependiendo de cada individuo. Algunos aspectos históricos del lupus es que este término proviene del latín lobo y y del francés loup, que era una tipo máscara de carnaval que se utilizaba. Este término se comenzó a utilizar en el siglo XII para describir este eritema malar clásico, y se utiliza debido al pelaje que tienen los lobos, que bueno, es de color diferente en la zona de las mejillas y la nariz, como lo es con el eritema malar clásico del lupus. Bien, respecto a la epidemiología, es importante comentar que los datos de incidencia, prevalencia y mortalidad son muy variantes entre cada continente. Esto debido a que existen pues varios grupos étnicos y a que cada uno se expone a diferentes factores de riesgo, lo cual es un punto clave para esta patología. Es importante saber entonces que el año pasado, es decir, en 2021, se reportó para esta enfermedad una incidencia a nivel mundial de 1 a 11 por cada 100,000 personas y una prevalencia de 13 por cada 7,113 personas. Los afroamericanos, los asiáticos y los hispanos son quienes tienen 3 veces mayor susceptibilidad a padecer pues esta enfermedad. Ahora bien, también se comenta que esta enfermedad, si bien no es exclusiva de algún género, sí se presenta mayoritariamente en las mujeres en una edad entre los 20 y los 40 años. Ojo, esto es a nivel mundial. Y también es importante comentar, observemos la imagen que tenemos en pantalla. Aquí se nos muestra la incidencia por cada 100,000 personas en cada región continental. Por ejemplo, en Estados Unidos se muestra una incidencia de 3 a 49 personas. En América del Sur, una a 6 personas. En Europa, 1 a 7. Y África, bueno, en este caso no lo están considerando totalmente, pero de acuerdo al reporte, se notificaron 601 casos por cada 100,000 personas. Los niños menores de 15 años de edad son quienes padecen las formas más graves de esta patología, entendiendo esto como una nefritis lúpica. Y por el contrario, los pacientes mayores de 55 años desarrollan mucha menor afectación cutánea, pero en este caso ellos desarrollan mayor afectación pulmonar y sobre todo a nivel articular. La mortalidad para esta patología pues es elevada. En este caso resulta 2 a 3 veces superior a la población general, siendo las infecciones y las enfermedades de tipo cardiovascular las principales causantes. Afortunadamente aquí en México se creó un primer registro mexicano de lupus, el cual estuvo a cargo del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, en donde se nos indicó que aproximadamente 20 de cada 100,000 personas viven con lupus eritematoso sistémico y que 9 de cada 10 son mujeres. Sin embargo, aquí en México se reportó que el pico de incidencia de esta enfermedad se rescató entre los 15 y los 40 años de edad.
Respecto a las formas de lupus, bueno, 70% de la población que la padece pertenece al lupus eritematoso sistémico. Un 10% corresponde al lupus like o también conocido como lupus inducido por fármacos. El siguiente 10% al lupus cutáneo y posteriormente otro 10% al lupus neonatal. Siguiente, por favor. Ok, ahora hablando de la etiología, bueno, pues como tal, la etiología del lupus no es al 100% clara. Sin embargo, se sabe que se debe a una interacción entre genes de susceptibilidad y algunos estímulos etiológicos. Uno o varios estímulos etiológicos van a activar una serie de variables en el huésped que va a ser genéticamente susceptible, y estas pues pueden ser la inmunidad celular, la humoral, el sistema mononuclear y el sistema de complemento. La interacción de algunos estímulos etiológicos, como lo son los factores genéticos, factores ambientales y la influencia hormonal, va a originar la aparición de algunos mediadores como inmunocomplejos, anticuerpos citotóxicos, mediadores químicos y células citotóxicas. Y a su vez también van a provocar umbrales más bajos de activación y vías anormales de activación. Dentro de los factores genéticos, pues se han identificado alrededor de 45 genes predisponentes, dentro de los cuales pues los más implicados van a ser el HLA-DR3 y el HLA-DR2, perdón. Esto en la población hispana. En los caucásicos se ha visto una asociación mayor en el HLA-DR1, que este pues va a ser el gen que va a codificar para el antígeno leucocítico humano. Y también algunos genes de la inmunidad innata, como son el STAT4, los genes de vías de señalización de linfocitos, como es el PTPN22, que va a ser el gen que va a codificar para la proteína tirosina fosfatasa no receptor, y genes que influyen en la eliminación de células apoptóticas o complejos inmunitarios, genes que influyen en la adherencia de neutrófilos, como lo es el ITCAM, y genes que influyen en la reparación del DNA, que es el TREX1. Dentro de los factores ambientales, vamos a tener a los rayos ultravioleta. Estos van a alterar la estructura del DNA y aumentar su antigenicidad, esto pues induciendo apoptosis. También algunos fármacos que inhiben la metilación del DNA, pues van a ser algunos que pueden causar este tipo de lupus-like o lupus medicamentoso, y estos principales fármacos van a ser la hidralazina y la procainamida. Esto se los voy a comentar un poquito más adelante. Y algunos virus infecciosos, como lo es el virus de Epstein-Barr, que se debe a que tiene unas secuencias de aminoácidos que van a simular en palmosomas humanos, los cuales pues van a ser reconocidos como autoanticuerpos. Dentro de la influencia hormonal, como lo mencionaba mi compañera Cali, 9 de cada 10 pacientes que tienen lupus son mujeres. Esto se debe a la influencia hormonal, ya que el estradiol se va a unir con receptores en los linfocitos B y T, que van a aumentar la activación y la sobrevida de las células, favoreciendo a su vez la respuesta inmunitaria prolongada y células autorreactivas. Se ha demostrado que el uso de anticonceptivos orales va a aumentar el riesgo de padecerles, es decir, aumenta de 1.2 a 2 veces más. Y pues que el embarazo puede causar un brote de lupus. Bien, de acuerdo a la fisiopatología, es importante no perder de vista la propiedad del sistema inmunológico que se conoce como tolerancia inmunológica. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta propiedad es la que precisamente nos va a ayudar a que nuestras células no se reconozcan a sí mismas como algo extraño, que es precisamente el punto clave de la fisiopatología del lupus eritematoso sistémico. Pero, ¿cómo es que se lleva a cabo pues esta pérdida de tolerancia inmunológica? Bueno, en pantalla tenemos una imagen en donde se nos están indicando tres cosas importantes. Nos indica que la suma de los factores ambientales, que son los que tenemos al centro, junto con los factores hormonales y los factores genéticos, inducen un proceso de apoptosis celular. Por lo tanto, los elementos que se obtienen de esa apoptosis, llámese fragmentos de DNA, histonas y proteínas, se van hacia el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se modifican la respuesta inmune innata y adaptativa. ¿Por qué? Porque en este caso se están activando a los receptores tipo TOL. Esos receptores tipo TOL, recuerden que son sensores de reconocimiento de membrana y que, bueno, pues son propios de la inmunidad innata y se encargan de reconocer características específicas en la superficie de patógenos. Pero, ¿qué pasa entonces si se están estimulando esos receptores? Bueno, pues eso genera que haya una respuesta diferente en la producción de células T y de células B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también sumado a ello, la influencia hormonal, en este caso, hace que haya una disminución
de la interleucina tipo 2, que está relacionada con los linfocitos. Y por lo tanto que haya un aumento considerable de dos interleucinas importantes, que son la IL-17 y la IL-10. Estas se encuentran relacionadas sobre todo cuando se trata de un proceso de tipo inmunológico como lo es esta patología. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estas células, nuestras células plasmáticas reconocen a estos elementos como antígenos. Sin embargo, al tratarse de una patología de tipo autoinmune, se conocen como autoantígenos. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? El organismo, a manera de defensa contra esos autoantígenos, va a generar como respuesta los autoanticuerpos. Entonces, esto lleva a la formación de complejos que se conocen como antígeno anticuerpo y que estos, al no ser solubles, se depositan en los vasos sanguíneos, se depositan en articulaciones, en corazón y en riñón, causando diferentes manifestaciones. Por ejemplo, a nivel tegumentario se ocasiona que haya una pérdida de la sustancia fundamental del tejido conectivo y haya daño al colágeno. Es por eso también que esta enfermedad entra dentro de la clasificación de las enfermedades de la colágena. Otro de los órganos afectados mayoritariamente es en este caso el riñón. ¿Y qué es lo que sucede? Que estos depósitos se van a estar acumulando en el riñón y causan daño renal, en este caso conocido específicamente como nefritis lúpica. Así con cada uno de nuestros órganos van a causar manifestaciones distintas que vamos a ver a continuación. Y esto todo esto a qué nos lleva, bueno, pues a que haya una activación del sistema de complemento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se va a desencadenar una cascada de citocinas proinflamatorias y eso va a llevar a desarrollar una inflamación en los tejidos. La siguiente, por favor. Listo, se había trabado. Ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas que se van a presentar en el lupus eritematoso sistémico. Como les mencionaba, pues las manifestaciones clínicas van a ser muy diferentes dependiendo de cada paciente, pero se comenta que en el 65% de los casos la clínica va a iniciar dentro de los 20 a los 40 años y se van a presentar síntomas generales que los van a presentar este 95% de los pacientes, como lo son fatiga, mialgias, artralgias, anorexia, fiebre, pérdida de peso y malestar general. Sin embargo, pues las manifestaciones que nos pueden llevar a pensar en lupus son algunas manifestaciones musculoesqueléticas, cutáneas, renales, entre otras. Dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas las van a presentar el 90% de los pacientes y pueden llegar a presentar artralgias que pueden ser definidas, migratorias o simétricas. Esto va a ser dependiendo de cada paciente, como les comentaba. Poliartritis, artropatía de Charcot, que va a ser esta afectación articular deformante con deformación cubital de las metacarpofalángicas. Esto nos va a dar esta apariencia de deformidad en cuello de cisne, como se muestra en esta imagen, y también el pulgar en Z. También algunos nódulos subcutáneos que se menciona que van a ser indistinguibles de la artritis reumatoide, debilidad muscular, hipersensibilidad en las articulaciones y necrosis ósea isquémica, que pues se va a presentar principalmente en el fémur. Dentro de las manifestaciones cutáneas las van a presentar el 80% de nuestros pacientes y estas se van a dividir en tres grupos, estas lesiones específicas se van a dividir en tres grupos. En el lupus eritematoso agudo, que lo van a presentar alrededor de un 50% de los pacientes, el lupus eritematoso subagudo, que lo van a presentar el 10%, y el crónico. En el agudo vamos a tener el exantema fotosensible, que va a ser un poco elevado, en ocasiones escamoso en la cara y en la región del cuello. Este eritema se va a localizar en el área malar y es a lo que se le conoce en eritema a las de mariposa. En el subagudo, pues vamos a encontrar placas escamosas y rojizas con bordes rojos y estas van a tener una forma anular de borde activo y centro claro, como se ve en esta imagen. Y en el crónico, pues también es llamado lupus eritematoso discoide, que aquí se van a presentar pápulas o placas eritematosas y descamativas o hiperqueratósicas que van a ser de tamaño variable y bien delimitadas. Y en estas lesiones discoides vamos a tener cicatrices atróficas y alteraciones en la pigmentación, como se ve en esta. Además de estas manifestaciones cutáneas, van a ser fotosensibles y pueden o no presentar urticaria, aunque generalmente los pacientes sí la presentan. También podemos llegar a encontrar pequeñas úlceras en la mucosa bucal y el 40 al 60% de los pacientes llegan a presentar alopecia.
Ahora, hablando de las manifestaciones renales, bueno, esto es muy importante ya que el daño glomerular va a ser proliferativo en el lupus eritematoso sistémico, a fin de que hasta el 50% de los pacientes pueden llegar a tener afectación renal. Esto va a ser debido al depósito de inmunocomplejo sobre la membrana basal glomerular y su posterior activación del complemento. Entonces, la manifestación más clásica es la nefritis lúpica, que va a afectar más de la mitad de los pacientes con lupus, y esta pues va a aumentar la morbimortalidad de los pacientes, llevando a veces hasta un 25% de los pacientes a un tratamiento sustitutivo. Este va a tener 6 clases que van a ser la normal o cambios mínimos, la mesangial, la proliferativa focal, proliferativa difusa y la membranosa. Y la sexta clase pues sería la que tiene esclerosis y en la que se va a necesitar pues ya el tratamiento sustitutivo. Aquí podemos presentar o no síndrome nefrótico, también hipertensión arterial, ciertos grados de proteinuria o hematuria y una disminución del filtrado glomerular. Pero bueno, pues esto es un tema muy aparte. Y se menciona que la nefritis lúpica se puede llegar a presentar dentro de los primeros 5 años de la enfermedad. Ahora, hablando de las manifestaciones del sistema nervioso central, pues la van a presentar del 17 al 75% de los pacientes y pueden ser disfunción cognitiva, alteraciones de la memoria y el razonamiento, cefalea, convulsiones e incluso polineuropatía o mononeuropatía. Entre otras manifestaciones clínicas tenemos las manifestaciones cardiopulmonares, las hematológicas y las gastrointestinales. Las manifestaciones cardiopulmonares, pues las más comunes van a ser la serositis, como lo son la pleuritis y la pericarditis, que se van a presentar en un 25 o un 40% de los pacientes. Y también pues estos pacientes pueden presentar hipercoagulación, accidentes trombóticos agudos, así como arteriopatías coronarias, fibrosis intersticial, infiltrados pulmonares e hipertensión pulmonar. Dentro de las manifestaciones hematológicas tenemos la más común, que va a ser la anemia normocítica normocrómica, la leucopenia, que la van a presentar hasta el 60% de los pacientes, y la trombocitopenia. Sin embargo, pues hay otros tipos de anemias que se van a presentar, como lo es la anemia hemolítica en un 10%, que combinado con la trombocitopenia nos va a dar el síndrome de Evans, que también pues, se puede presentar en el lupus eritematoso. Y las gastrointestinales, que van a ser las menos comunes, sin embargo, pues son de importancia, ya que son las más atribuibles al tratamiento. Estas pueden ser la anorexia, las náuseas, el vómito y la diarrea, y el dolor abdominal, que se puede deber o no a la vasculitis intestinal, y un aumento en las aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa. Respecto al diagnóstico por laboratorio, bueno, este resulta un tanto complejo a primera instancia porque al tratarse de un padecimiento de tipo autoinmune, estas características pueden estar presentes o pueden también no estar presentes. Entonces, es frecuente que encontremos a este tipo de pacientes con anemia, con leucopenia, trombocitopenia, con una velocidad de sedimentación globular elevada, con un incremento de la proteína C reactiva también sumamente importante. ¿Por qué? Pues porque es un marcador inflamatorio y de igual manera es frecuente que se encuentren con hipocomplementemia, en este caso ya sea de los niveles de C3, de C4 o de ambos. Ahora bien, si nosotros quisiéramos ser un poco más específicos para el diagnóstico de esta patología, pues ocupamos algo que se conoce como los anticuerpos en lupus eritematoso. Se realizó un estudio en pacientes que padecían nefritis lúpica, en donde se encontró una diferencia importante respecto a las características de estos autoanticuerpos. Resulta que en una persona que no posee la enfermedad, tiene en su organismo anticuerpos tipo anti-DNA, pero de una cadena sencilla. Sin embargo, los pacientes con lupus eritematoso tienen en su organismo anticuerpos anti-DNA de doble cadena. ¿Esto qué significa? Que esa doble cadena les confiere la capacidad de mayor fijación del complemento y esto significa a su vez que puede desencadenarse una respuesta inflamatoria muchísimo más elevada y por mayor tiempo. Entonces, los anticuerpos que nosotros debemos de solicitar en primera instancia si estamos sospechando de este padecimiento tendrían que ser los anticuerpos antinucleares. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos se mantienen 100% positivos en cualquier periodo clínico de la enfermedad. Ahora bien, los siguientes son los anticuerpos anti-DNA.
Estos anticuerpos sí son específicos del S. Ahora bien, hay una diferencia entre los anticuerpos anti-DNA y los anti-SM o también denominados anti-Smith. Resulta que esos anticuerpos anti-SM son todavía muchísimo más específicos para lupus eritematoso, pero tienen un criterio de baja sensibilidad que es de aproximadamente el 84%. Sin embargo, sí es importante solicitarlos si el hospital pues cuenta con ese tipo de reactivos. Los anticuerpos antistona son los que están casi siempre presentes cuando se trata de lupus inducido por fármacos. Hay otros de relevancia clínica que serían los anti-RO y los anti-LA. Estos son de relevancia clínica, ¿por qué? Porque aparecen casi siempre cuando se trata de un lupus neonatal y estos son los únicos anticuerpos que son capaces de atravesar la barrera placentaria, por lo tanto, ¿qué ocasionan en el feto? Bueno, pues que haya una alteración en el sistema de conducción eléctrico del corazón o que haya una cardiopatía congénita. Y los antirribosomales también son importantes, pero se encuentran asociados sobre todo a manifestaciones neuropsiquiátricas. ¿Existen otro tipo de autoanticuerpos? Sí. Por ejemplo, bueno, en esta tabla no se mencionan, pero son los antifosfolípidos. Estos nos ayudarían sobre todo para hacer la diferenciación entre lupus eritematoso y síndrome antifosfolípido, que son parecidos, pero es un tema totalmente diferente. Entonces, la tabla que tenemos aquí es el orden en el que tenemos que pedir esos autoanticuerpos. La siguiente, Pau, por favor. Bien, también tenemos algunos criterios clínicos. A estos han tenido modificaciones a lo largo de pues de su creación. Entonces, los primeros que se generaron, en este caso, fueron a cargo de el Colegio Americano de Reumatología. Estos fueron descritos en 1971, revisados en 1982 y tienen una modificación para el año de 1997. Esta lista de 11 criterios que nos proponen, pues es importante. Aquí el Colegio Americano de Reumatología nos proponía que para que un paciente sea clasificado como lupus eritematoso sistémico, debía cumplir con al menos 4 de estos 11 criterios. Entonces, aquí en estos criterios se nos propone la descripción del eritema malar que debe tener el paciente, las lesiones cutáneas características que son de tipo discoide, también muy importante la fotosensibilidad, las úlceras orales, la artritis, que debe ser por lo menos en 2 articulaciones, la afectación neurológica, hematológica. En la alteración inmunológica es importante porque es donde todos los criterios que vamos a presentar a continuación han tenido mayores modificaciones. Inicialmente, aquí tomaban en cuenta los anticuerpos anti-DNA y los anti-SM, únicamente esos. La siguiente, por favor, Pau. Pero veamos la diferencia con los siguientes criterios. Estos son los criterios SLIC del año 2012. Estos se caracterizan porque tienen una extensa gama de 6 criterios inmunológicos a comparación de los primeros criterios. Entonces, aquí también en estos criterios se nos propone que el paciente, para ser clasificado como lupus eritematoso sistémico, debe cumplir por lo menos con un criterio cutáneo, con un criterio inmunológico y, bueno, dentro de los criterios cutáneos tenemos las manifestaciones de lupus cutáneo agudo, una alopecia que no deja cicatriz, un lupus cutáneo crónico, las aftas orales o nasales. De igual manera tenemos un criterio que nos habla acerca de serositis, un criterio articular en donde se nos propone que el paciente debe de manifestar artritis en mínimo 2 articulaciones, y un criterio renal en donde se propone eh, que la proteinuria en 24 horas sea mayor o igual a 500 miligramos o que haya presencia de cilindros hemáticos. En los criterios inmunológicos, aquí es donde está principalmente la diferencia. ¿Por qué? Porque aquí si nosotros no encontráramos al paciente anémico, bueno, pues podemos realizar una prueba de Coombs directa y esta saldría positiva. De igual manera, es frecuente encontrarlos con hipocomplementemia. Aquí también consideran siempre a los anticuerpos ANA positivos, los antifosfolípidos para hacer diagnóstico diferencial, los anti-DNA y los anti-SM, que son específicamente los autoanticuerpos de cajón que deben tener positivos estos pacientes. Siguiente, por favor. Y de igual manera también están considerando 3 criterios hematológicos, la plaquetopenia, leucopenia y una anemia hemolítica autoinmune y por lo menos un criterio neurológico de todos los que se observan allí.
Entonces, como les decía, para la interpretación se pide que por lo menos el paciente tenga 4 criterios, al menos uno clínico y uno inmunológico, o que ya mediante estudios de biopsia haya sido diagnosticado con una nefritis lúpica y que tenga los anticuerpos ANA o anti-DNA positivos. Siguiente, por favor. Los siguientes criterios son los criterios más actuales, que son los criterios EULAR del 2019. Entonces, aquí es importante, le pusimos también como título criterios clínicos porque se comenta que todos estos criterios como tal no son criterios diagnósticos, sino más bien son criterios clínicos de clasificación. Es decir, con estos criterios nosotros podemos clasificar al paciente como un lupus eritematoso sistémico. Aquí también hay una diferencia significativa. Estos criterios, que son, como comentamos, los más actuales, están conformados por una serie de dominios. Entonces, la característica para poder interpretarlo es que el paciente cumpla con por lo menos una puntuación mínima de 10. Y de igual manera, algo de cajón es que todos los pacientes deben de tener los anticuerpos ANA positivos con una titulación mayor o igual a 1,80. Entonces, aquí observemos, aquí nos están presentando las manifestaciones, por ejemplo, constitucionales, que no los veíamos en los criterios pasados, en donde están considerando a la fiebre. Cada uno también tiene una puntuación en este caso. Ahora, como comentamos que se tratan acerca de dominios, una característica importante es que el paciente, para ser clasificado, debe contar con los dominios mayores, es decir, con la característica que tenga la mayor puntuación. Por ejemplo, dentro de las manifestaciones cutáneas, el lupus cutáneo agudo cuenta con una puntuación de 6, lo cual significa que este es el dominio mayor. O, por ejemplo, si nos fuéramos a las manifestaciones renales, una nefritis clase 3 o clase 4 tiene una puntuación de 10, con lo cual, bueno, pues estaría bastante claro también nuestra clasificación del paciente. Dentro de los parámetros inmunológicos hay unos nuevos, en este caso están considerando a los anticuerpos antifosfolípidos y siempre de cajón, como comentamos, los anticuerpos anti-DNA y anti-SM positivos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las formas clínicas específicas, lo que estamos comentando de lupus-like o lupus medicamentoso. En los fármacos como procainamida e hidralazina van a inducir cuadros clínicos e inmunológicos idénticos, pero con diferencia de que en estos no va a haber afectación renal. Además de que aquí vamos a tener los negativos, los anti-DNA nativos y el anti-SMIT. Pero, como mencionaba mi compañera Cali, los antihistona, los anticuerpos antihistona van a ser los que van a estar positivos. En el lupus neonatal, pues este va a estar más que nada producido por los anticuerpos anti-RO y anti-LA que van a ser transferidos de la madre al feto. Y lo que nos van a dar como clínica van a ser lesiones cutáneas de tipo subagudo que se van a presentar a máximo hasta los 6 meses. Y el bebé, el paciente también puede tener hepatosplenomegalia, anemia hemolítica y trombocitopenia transitoria. Y hablando un poquito sobre el lupus y el embarazo, bueno, pues a pesar de que existe elevada frecuencia de aborto espontáneo y muerte intraútero, el lupus eritematoso sistémico no es contraindicación de embarazo. Sin embargo, no se aconseja la gestación en fases de actividad de la enfermedad. Y como tal, pues el fármaco de elección es la prednisona, ya que puede ser degradada por las enzimas placentarias. Respecto a la estrategia de tratamiento, actualmente se propone una que lleva por nombre Treat to Target. En este caso, pues se nos propone que hay que tratar al paciente acorde a las manifestaciones clínicas que esté presentando en ese momento o periodo clínico de la enfermedad. Se toman una serie de medidas generales con este tipo de pacientes, dentro de las cuales se incluye evitar en medida de lo posible la exposición a los rayos ultravioleta. ¿Cómo? Bueno, pues utilizando algo que los proteja, y también se les hace la sugerencia de que usen protector solar por lo menos 3 veces al día, y pues se hace hincapié también en llevar un estilo de vida saludable. Estos pacientes pueden, pues de alguna manera, hacer su vida normal. Sin embargo, sí se hace hincapié en que tengan un estilo de vida saludable respecto a la alimentación y también al ejercicio.
Hay que estar pendientes también de las actividades, en este caso que pueden ocasionar una reactivación, ya que recordemos que esta es una patología, bueno, una enfermedad que cursa con periodos de remisión y cursa también con periodos de activación. Entonces, algunas situaciones que pueden ser predisponentes para la reactivación puede ser el embarazo, aborto, toma de anticonceptivos, intervenciones quirúrgicas o infecciones. Es importante considerar que en primera instancia este tipo de pacientes, como ya lo vimos, al menos el 80-90% tienen manifestaciones articulares. Entonces, tanto para esas manifestaciones articulares como para una serositis leve, pues podemos utilizar como fármacos iniciales los AINES. Y de igual manera, si el paciente está cursando con fiebre. Es extensa la gama de AINES que podemos utilizar. Realmente podemos dejarlo a nuestra elección porque no hay ninguna contraindicación para poder utilizarlos, a menos que haya daño hepático, tendríamos que tener pues algunas precauciones. Siguiente, por favor. La siguiente estrategia, bueno, consta de los fármacos antipalúdicos. En este caso, inicialmente estos fármacos eran para las manifestaciones leves de esta enfermedad. Sin embargo, debido a algunos estudios, bueno, pues se propone que la hidroxicloroquina sea el fármaco inicial y sea como un fármaco de base para todo lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué? Porque en este caso nos está ayudando a prevenir brotes, tiene un efecto antitrombótico, y de igual manera tiene un efecto positivo sobre la mortalidad. Entonces, la dosis en este caso que se maneja universal es de 5 miligramos por kilogramo al día. De igual manera, se prefiere la hidroxicloroquina respecto a la cloroquina. ¿Por qué? Porque tiene una tasa menor de efectos adversos, sobre todo a nivel ocular. Es por eso sumamente importante que este tipo de pacientes reciban por lo menos una valoración oftalmológica al año, ya que estarían utilizando este tipo de fármaco. La siguiente estrategia de tratamiento consta de glucocorticoides. Este tipo de tratamiento se remite cuando hay un periodo de brote de la enfermedad. Y bueno, en este caso la característica importante es utilizar la menor dosis durante el menor tiempo posible. Aquí se propone que la menor dosis sea 20 miligramos al día como máximo y pues si se puede que sea menos de eso. En este caso, la terapia con glucocorticoides es utilizada sobre todo para pacientes que no remiten a la artritis y a la serositis, y de igual manera que pudieran estar cursando con una glomerulonefritis proliferativa, con neumonitis o con trombocitopenia. La siguiente estrategia son los fármacos inmunosupresores. Estos fármacos se utilizan sobre todo cuando el paciente no responde a terapia con glucocorticoide a dosis altas. Y de igual manera es un fármaco de elección que se utiliza cuando el paciente está cursando con nefritis lúpica. Los fármacos que están disponibles en este caso puede ser el micofenolato, el metrotexato, que también puede ser útil en la afectación articular persistente. En la nefritis lúpica clase 3 y 4 se recomienda utilizar ciclofosfamida, o en nefritis lúpica clase 5 se recomienda utilizar azatioprina, que es el fármaco que está disponible en el mercado. Una terapia final y que es coadyuvante puede ser el belimumab, que es el primer fármaco biológico aprobado que se encarga de inhibir la proteína estimuladora de linfocitos B. Este tratamiento está indicado cuando el lupus se encuentra en un periodo activo, cuando también los autoanticuerpos sean positivos y cuando haya un alto grado de actividad de la misma enfermedad. Sin embargo, deberemos de tener precaución porque no está indicado cuando el paciente curse con nefritis lúpica, sea del grado o la clase que sea. También es importante comentar que en este tipo de pacientes, antes de pasar a la valoración, bueno, pues podemos utilizar fármacos antipsicóticos o fármacos anticoagulantes y anticonvulsivantes como tratamiento complementario en caso de que en caso de que el paciente los requiera. Hay que tener precaución porque las manifestaciones de tipo psicótico pueden empeorar ante el uso de la terapia con glucocorticoides, ya que por sí solos, pues los esteroides son causa de psicosis farmacológica. Por eso es que también se prefiere para estos pacientes utilizar la menor dosis el menor tiempo posible y retirarlos paulatinamente, no retirar la dosis de golpe, sino de manera escalonada, ir bajando la dosis. Ahora sí, siguiente, por favor. Actualmente contamos con algo que se conoce como valoración de actividad y cronicidad del ES, que son una serie de herramientas que nos van a permitir medir
el índice de actividad en cualquier momento de la enfermedad. Es decir, que estas variables oscilan desde un periodo de remisión o de activación mínima o nula o inclusive hasta una actividad grave que comprometa la vida del paciente. En 1986 se desarrolló esta herramienta que se conoce como SLEDAI. En este caso es un índice global que se desarrolló en Toronto y que proporciona una extensa lista de signos y síntomas que el paciente esté manifestando. La característica importante es que se le va a otorgar una puntuación siempre y cuando el médico esté realizando una exploración física del paciente, ya que existen algunos otros criterios de este mismo, en donde se considera también la historia clínica. Sin embargo, estos son los que deben utilizarse para la exploración física del paciente. Ahorita les vamos a enseñar cómo se interpretan. ¿Me regalas la siguiente, Pau, por favor? Para México, se desarrolló uno que se conoce como MEX-SLEDAI. En este caso se desarrolló porque se observó que no todos los países contaban con recursos económicos para tener el acceso a reactivos para el test inmunológico. Entonces, para México se desarrolló precisamente esta estrategia en donde se están considerando, bueno, aquí podemos observar que no considera los criterios inmunológicos, sino únicamente criterios que nosotros podemos encontrar en la exploración física. Aquí una de las maneras de interpretación sería lupus eritematoso activo cuando haya una puntuación mayor o igual a 9, siempre y cuando el médico esté realizando la exploración física. Pero si el médico no realiza la exploración física y solamente revisa la historia clínica, sí se puede clasificar siempre y cuando tenga una puntuación mayor o igual a 7. Hay otra variante que se conoce como SLEDAI 2K. Esta lo único que tiene de diferente pues es que puntúa el rash cutáneo, la alopecia, úlceras y la proteinuria persistente, que son criterios que no se encuentran en ninguna de estas dos valoraciones. Pero aquí en México esta que tenemos en pantalla es la más utilizada. Y bueno, la diferencia que habíamos visto es que no está considerando los factores inmunológicos. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que se considera la remisión y la baja actividad, como lo mencionaba Cali. Para considerar que un paciente se encuentra en remisión, bueno, pues primero se debe de utilizar un índice validado, como lo es el SLEDAI, que es el que mencionaba Cali, que tenga un valor de menos de 2 puntos, o un SLEDAI clínico, como es el mexicano, que tenga una puntuación de 0. Y también se va a considerar que tenga una remisión serológica, es decir, anticuerpos anti-DNA nativos negativos y complemento normal. Y que pues esté en tratamiento con antipalúdicos y prednisona menor a 5 miligramos al día o en equivalente. Y pues como tal, no hay una duración de la remisión definida, sin embargo, se espera que estos criterios se mantengan por un mínimo de 6 meses a 5 años. Y pues la baja actividad se va a considerar cuando no hay actividad en un órgano mayor, es decir, como en nefropatía, bueno, más bien en nefritis lúpica, anemia hemolítica, fiebre ni clínica gastrointestinal. Y tampoco que hayan nuevos datos de actividad en comparación con la evaluación previa, tanto como un tratamiento inmunosupresor o biológico a dosis estables. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que no se tenga que estar ajustando la dosis o el tratamiento al paciente, sino que con una dosis estable y con medicamento estable, pues pueda mantenerse en esta condición, ya que pues mediante esto vamos a ver si el objetivo terapéutico se está cumpliendo. El objetivo terapéutico, pues como tal, es la remisión clínica o el estado de baja actividad. Por esto, pues se tiene que medir y documentar la activación y la actividad de la enfermedad para ver si nuestro paciente se encuentra en periodo de remisión, de baja actividad o de actividad como tal. Y esto sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda. ¿O el doctor quiera decir algo? ¿Dudas? Bueno. Creo que nadie, doctor. No, doctor, todo bien. No, doctor. Doctor, todo bien.
Si ustedes en algún momento tuvieran una paciente con ciertas características en que ha tenido fiebre intermitente, no tiene un origen específicamente conocido, ha tenido a lo mejor alteraciones en cuanto al peso, ha mencionado que ha tenido ulceraciones y alguien les dice que tiene una posibilidad alta de lupus, ¿qué estudios le mandarían a pedir, sobre todo en el aspecto de orden inmunológico? Pues aquí le solicitamos los anticuerpos, los anti-DNA, los antinucleares y los anti-SM. Ok, ¿qué características deben de tener los anti-DNA? Los anti-DNA pues, se caracterizan porque son 90% específicos, están asociados a proceso de nefropatía o de vasculitis y estos sirven también para monitorizar la enfermedad. ¿Cuántos tipos de anticuerpos anti-DNA tienes o conoces? Los que son de doble cadena y el Ok, que es de ya ahí una está sola tu cadena. contestación. Ese es el que me interesa. Que cuando pidan ustedes un estudio, especifiquen qué es doble cadena o DS o doble spin. Entonces, una de las características que nosotros debemos de tener y que el EULAR 2000, ya te pasaste en el EULAR, pásame el EULAR. Es que prácticamente esta combinación, aun cuando no ponen ahí a los antinucleares como un puntaje, se ve la referencia que los pacientes deben de tener por lo menos antinucleares, ¿no? Entonces prácticamente dentro del agregado de estos criterios clasificatorios, no diagnósticos, ¿no? Muchos me dicen, entonces ya dejo de utilizar los otros. No, definitivamente los otros te van a servir para incrementar la sospecha y estos te van a medir una clasificación. Todas las clasificaciones lo que van a hacer es que tienen un modelo pronóstico en cuanto a morbimortalidad. En este caso no son diagnósticos, son solamente clasificatorios. A mayor puntaje, mayor morbimortalidad. A manifestaciones de mayor puntaje que tengan más de 3 en esta clasificación EULAR, te habla de una mortalidad hasta del 46% si es que tiene agarrado las manifestaciones renales. Por eso que si se dan cuenta, las manifestaciones renales tienen el mayor puntaje, tiene un puntaje de 10. Aquí hay una prerrogativa en cuanto a hacerle o no hacerle biopsia a una paciente, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos ahí una clasificación, una clase o grado estadio 3 o 4, que te está indicando que prácticamente tiene una enfermedad casi renal crónica, prácticamente ya con un tratamiento sustitutivo, casi viéndose de frente ahí ya viendo que no hay mucho que hacer, y te da un puntaje prácticamente de 10. Ahí si te das cuenta, los pacientes deben tener más de 10 puntos para ser clasificados como el solo hecho de tener esta biopsia y tuviera exactamente una estadificación 3-4, ya te pone en 10 independientemente de lo que tenga, ¿no? Pero el punto importante del EULAR es que le da un peso muy específico a los anti-DNA, a los de doble cadena, ¿no? ¿Qué porcentaje pueden tener los pacientes que tienen lupus en cuanto a encontrar el SM, el llamado, mal llamado Smith y en algunas referencias llamado antisamario? Que prácticamente menos del tercio de los pacientes, mujeres que están por debajo de los 30 años, lo van a tener. Entonces, aun cuando nosotros pidamos anti-SM, es casi un hecho que no lo vas a encontrar. Entonces, te vas a ir totalmente a pedir antinucleares, que es lo que la clasificación EULAR dice. Todo paciente que tenga una sospecha alta de lupus eritematoso sistémico debe de tener antinucleares a fuerzas, ¿no? Y prácticamente hay una correlación estadística con que tenga antinucleares positivos más anti-DNA doble spin o doble cadena, y eso ya te está dando por sí solo el laboratorio, un peso muy importante para que tú tengas una sospecha alta de lupus eritematoso sistémico. ¿De qué nos sirven los antinucleares? A veces esta carga genética de la cual ustedes hablaron y me gustó el enfoque de la fisiopatología, es que la rama reumatológica siempre va a tener una carga
atrás. Entonces puede ser que la abuela, que la tía tenga artritis reumatoide, haya tenido un síndrome vasculítico, tenga un Sjögren, tenga algún síndrome palindrómico que esté detallando que dentro de esa situación o carga familiar, los factores genéticos son muy importantes, ¿no? Entonces, hay que recordar que el LES tiene una mayor prevalencia entre familiares, más de la población normal, ¿no? Entonces, ahí la asociación de HLA88, el DR3 y el DR2, sobre todo el DR3 y el DR2, son fundamentales en cuanto a la estirpe familiar, ¿no? Quizá el factor genético relacionado para el lupus eritematoso sistémico es este alelo defectuoso de clase 3, el C4AQO, que prácticamente lo tienen en la raza negra más del 70% de los pacientes. Entonces, de ahí que la clasificación Neular vio que todos los pacientes de raza negra que tenían manifestaciones mínimas con los criterios antes del 2019, que apenas tenían alopecia, tenían eritema malar, pero no tenían una artritis deformativa, estos pacientes prácticamente tenían anticuerpos antinucleares con un titulaje muy alto. Y en hijas que tenían antes de la preadolescencia, entre los 8, 6, 10 años, tenían también antinucleares positivos. ¿Qué dice la escuela española? Dice la escuela española que si tú tienes una paciente que tiene una carga genética con una enfermedad reumatológica, a esas mujeres, niñas que van a estar entrando a la adolescencia, se les debería de hacer un screening de antinucleares y anti-DNA, que ya cuando veamos artritis reumatoide vamos a ver que también los anticuerpos anticitrulina son una parte fundamental para orillar el diagnóstico en estos pacientes, ¿no? Entonces, dentro de esta situación de qué pido y qué no pido, no es como cuando vayan a rotar, si es que llegan a rotar algún instituto o algún hospital de tercer nivel, que es el paquete, ¿no? Prácticamente ya nos hemos vuelto flojos y en vez de ser más discriminatorios en cuanto a hacer un diagnóstico, un proceso diagnóstico mucho más desmenuzado, mucho más fino, pues pídele todo y a ver qué sale, y esa es medicina basada en la ocurrencia, ¿no? Entonces, cuando ustedes se enfrenten a que un paciente a lo mejor van a ser internado en algún hospital de tercer nivel que es de paga, pues ahí se van a dar cuenta que cuestan los laboratorios, y pedir todo para ver qué sale, pues eso está muy mal, ¿no? Entonces, dentro de los estudios que debemos de pedir es antinucleares, anti-DNA. ¿Qué otra cosa podemos pedir? Sobre todo no de los básicos, sino de esta situación con respecto a los criterios Euler. Entonces tenemos antinucleares, anti-DNA, doble cadena ODS o doble spin. Ya dijimos que el antisamario, anti-Smith, aun cuando es específico de LES, pues un porcentaje muy bajo lo va a tener, ¿no? No sobrepasa el 30%, ¿no? ¿Los anticuerpos antihistona también? Vamos a hacer un corolario con respecto a esto, ¿no? Lo que son anticuerpos o un panel de laboratorio autoanticuerpo, vamos a ver que hay anticuerpos dirigidos sobre todo contra nucleosomas. De ahí, esa subdivisión de nucleosomas va sobre anti-DNA, antihistonas, el anti-DNP o complejo o anti-DNA histona, ¿no? Esos son con respecto a anticuerpos que van dirigidos sobre los nucleosomas. Ahora hay proteínas no histonas asociadas al DNA, que pueden ser los anticentrómero, el anti-SCL70, el anti-Q, los anti-HGM, que ese me acuerdo mucho porque parece que es Hospital General de México, pero son proteínas no histonas, ¿no? Y del otro lado puedes tener proteínas no histonas asociadas a ARN. Entonces, ahí el ARN, ahí sí entra el Smith o el Samario, ¿no? Si ustedes ven esclerodermia y demás, van a ver que ahí también los anti-RNA van a estar los anti-RO-OSA. Creo que tienen con Cepeda ahí una clase de esclerodermia, me parece, ¿no? O estoy divagando. Está divagando, doctor.
Ok, entonces esos antinucleosoma son los que van a ser el parteaguas, ¿no? Porque van a ir directamente a lo que es núcleos, nucleosomas nada más. Entonces, si yo tengo un imbalance o desbalance con respecto a mi inmunidad humoral y celular y tengo una alteración en cuanto al complemento, ahí están viendo los criterios celulares. Yo tengo que pedir forzosamente complemento, porque si mi complemento tiene una deficiencia, estos déficits de los factores de complemento, ya sea C2 o C4, esto va a desencadenar que indirectamente tenga C3, C4 y CH50, que es el total donde desencadena todo, estén totalmente bajos. Entonces, por eso es que no hay un sistema depurador de esta situación complejo antígeno-anticuerpo, que es lo que va a desencadenar que se deposite y hagan una mini vasculitis y después se haga una vasculitis con daño a órgano blanco, ¿no? Acuérdense que lupus, prácticamente, si nosotros pudiéramos tener una revisión específica de lo que es el concepto, pues vamos a señalar que prácticamente es una enfermedad autoinmune no órgano específica, ¿no? Y esto va a depender de la capacidad inflamatoria y de la capacidad que tenga de depósito de inmunocomplejos, ¿no? Muchos de los pacientes pueden tener manifestaciones hematológicas en donde podemos tener un síndrome de Evans que es un porcentaje muy alto y tiene una alta mortalidad, ¿no? Aquí nosotros debemos de ser acuciosos, sobre todo si tengo una paciente joven que tiene manifestaciones reumatológicas que prácticamente siempre se coordinan o se combinan con una manifestación hematológica, en donde voy a tener una anemia con un componente ictérico. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente la destrucción de hemátides me está desencadenando alteraciones de la biliverdina, de la bilirrubina, y esto yo tengo que hacer énfasis en cómo descubrir en los estudios de laboratorio qué es lo que quiero encontrar con respecto a lo que yo exploro y a lo que yo interrogo, ¿no? Entonces aquí voy indirectamente a ver cómo está mi grado de anemia, qué características tiene esta anemia, y dentro del frotis, ya cuando veamos síndrome anémico, nos hablen de índices de Winthrop, vamos a tener que tenemos índice de reticulocitos que van a ser muy importantes para saber si esa anemia es regenerativa o arregenerativa. Y en el frotis de sangre periférica, que es una parte del estudio de la biometría hemática, vamos a tener una sedimentación de glóbulos rojos totalmente incrementada. Entonces, indirectamente yo tengo que pedir también velocidad de sedimentación globular, porque eso me está hablando de la eritrosedimentación que se está llevando, ¿no? La fuerza Z de los eritrocitos se va perdiendo, se empiezan a apilar y ese fenómeno de relux es lo que podemos encontrar en el síndrome de Evans. Entonces, en un frotis de sangre periférica, me interesa saber indirectamente cómo están el frotis para saber también si hay plaquetas pequeñas, y si hay plaquetas pequeñas seguramente eso es el consumo que se está llevando, porque también a nivel celular va a haber autoanticuerpos, ¿no? Y el síndrome de Evans, ahí tendremos que corroborar si no también está asociado a una púrpura trombocitopénica autoinmune, ¿no? Entonces ya aquí se desgracia más el asunto, porque ya tienes una anemia hemolítica, más una trombocitopenia también con características autoinmunes, y entonces tienes que dar un tratamiento específico para ambas, ¿no? Tienes que vigilar la DHL y verificar cómo está tu CUMS. El CUMS siempre se debe de pedir con una dilución. ¿Por qué? Porque a veces en algunos laboratorios nos ponen CUMS positivos 1, 2, 3 cruces. Eso no me sirve porque eso es totalmente cuantitativo. A mí me interesa saber si se va a 1 a 2, 1 a 4, 1 a 8, 1 a 16, 1 a 32 y así me voy exponencialmente. Porque quiere decir entonces que cada vez que se va incrementando esto, el titulaje prácticamente sigue apareciendo a manifestaciones mayores. Entonces, el síndrome de Evans en mujeres que tienen menos de 30 años de edad es muy aparente, sobre todo aquí en la población mexicana, y sobre todo cuando no tienen manifestaciones renales, pero sí tienen manifestaciones de índole reumatológico, ¿no? ¿Qué otra cosa es de importancia con los criterios Euler? La serositis. Algunas veces pasamos de largo, tomamos una placa, una póster anterior de tórax y vemos que el paciente tiene un derrame pleural o lo que le llaman de pronto cisuritis, ¿no? Tiene un derrame intercisural que a veces lo omitimos y podemos tener manifestaciones también de líquido de ascitis en mujeres que han sido a veces operadas por una cuestión de síndrome doloroso abdominal, y que cuando hablamos de síndrome doloroso abdominal hablamos de todo y nada a la vez, porque siempre el cirujano termina pidiendo infinidad de cosas,
y nos orienta totalmente a que terminen en una laparotomía estos pacientes. Estos pacientes a veces la vasculitis que generan a nivel mesentérico y la inflamación va a generar líquido ascitis y esta serositis se va a manifestar como una ascitis de características reactiva, que es lo que va a llevar a la paciente a que tenga un síndrome doloroso abdominal, terminen en cirugías sin haber tenido una correlación adecuada de las manifestaciones de estos criterios y sobre todo el laboratorio. Si yo tengo un laboratorio que me está hablando de una anemia y que está agarrada a las 3 series en donde puedo tener leucolinfopenia, puedo tener trombocitopenia y tengo una anemia normo de lo que son las anemias crónicas, yo tengo entonces que ser indirectamente más acucioso para saber si esa paciente no tiene una condición autoinmune, si se agrega DH elevada, ácido úrico elevado, etcétera, ya me está hablando de manifestaciones de recambio celular muy alto. Eso es con respecto a las serositis. Si hemos tenido pericarditis aguda, si hemos tenido sirpas en pacientes sin ninguna otra manifestación. Entonces, a veces cuando una paciente tiene sirpa, yo tengo que irme directamente a una auscultación bien dedicada a nivel cardíaco, porque una de las manifestaciones también cardiológicas es que el paciente tenga una endocarditis no infecciosa, una endocarditis de Lehmann-Sachs, que puede desencadenar después falla cardíaca y trastornos en cuanto a la FEBI y nos lleve a una insuficiencia cardíaca refractaria a tratamiento. ¿Por qué? Porque prácticamente la valvulopatía es lo que está generando ese problema, ¿no? Ahora, si yo ya tengo estas condiciones y ya vi la biometría hemática que tiene una condición, pásame los otros criterios, ¿no? Los previos, ¿no? Ya vi mis manifestaciones hematológicas, otra para atrás. ¿Qué me interesa ver otra para atrás? ¿Qué me interesa ver en cuanto a la química sanguínea? No, creo que es adelante. Creo que era esa. No, atrás. ¿Atrás? Sí. No, atrás. Mm, Atrás. Atrás. Perdón. Atrás. Ay, no, Dígame. ¿Ahí? ¿Paro? Adelante. Está. Allá, ahí. Va. Ok. Entonces, ¿qué me interesa ver entonces después en una química sanguínea? A ver, hablen ustedes. Ya tenemos una condición hematológica, ya dejamos bien claro qué es lo que yo tengo que buscar en una paciente, pero en una cuestión de laboratorio, porque estoy siendo muy enfático en el laboratorio, porque lupus, si han visto los memes de Bob Esponja, siempre es la vieja confiable. Cuando un médico no sabe qué es lo que tiene un paciente, viene la vieja confiable. Se me hace que tiene lupus. Y si no es lupus, es VIH. Y si no es VIH, es algún trastorno linfoproliferativo hematológico. Entonces, esas 3 variantes, si se dan cuenta, aunque el meme algunas veces sí cae en la realidad, prácticamente ese es el orden que debemos de tener. Condición infecciosa, condición de tipo inmune y condición hematológica. Esas 3 condiciones es lo que nos va a llevar a una similitud en donde puede caer el lupus perfectamente en las 3, ¿no? Y hemos tenido casos clínicos en los hospitales, sobre todo en el Hospital de la Quebrada, en donde nos ponemos a discutir el reumatólogo, el internista y el infectólogo para saber realmente si un paciente tiene o no lupus o entra dentro de las condiciones hasta de VIH o de algún proceso linfoproliferativo o hematológico, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esta condición de la biometría hemática, ¿qué es lo que les interesa ver en la química sanguínea o en las pruebas de funcionamiento hepático? El incremento de la proteína C reactiva. Forma parte de los reactantes de fase aguda, te la compro, proteína C reactiva elevada, ¿vale? ¿Deshidrogenasa láctica? DHL, ¿cuántos tipos de deshidrogenasa láctica existen? No lo sé, doctor. No sabemos, doctor. Muy 2, bien, ¿no? ese es un breviario cultural, ¿no? Para que sepas que las 5 isoformas de DHL tienen ciertas características, pero efectivamente la DHL va a estar incrementada porque tiene un recambio celular incrementado. Estos pacientes tienen autoanticuerpos, tienen depósito, tienen muerte celular y sobre todo tienen una apoptosis acelerada en donde prácticamente el sistema de complemento se ve sobrepasado y las células eliminadoras entre el sistema celular
pues no se dan abasto y generan una reacción al tener este componente nuclear totalmente extravasado o extracelular, va a tener una hiperreactividad mayor, ¿no? Ok, DHL incrementada, ¿qué más? En caso de que haya daño renal, podríamos encontrar la creatinina elevada. Voilà. Dentro de los azuados, ¿cuáles son los primeros que se empiezan a elevar? ¿Entre los qué, doctor? Perdón. Azuados o bases nitrogenadas de eliminación de tu cuerpo. Urea. Voilà, urea, ¿cuál más? Boom. Ok, ¿cuál más? Ácido úrico. Ácido úrico, perfecto. No estamos entendiendo. Y creatinina, ¿no? El primero que se va a elevar siempre va a ser el boom. El segundo, la urea. El tercero, la creatinina. El cuarto, el ácido úrico. ¿Ok? Entonces, no solamente todo lo que brilla es oro y no solamente todo lo que deben de buscar intencionadamente es la creatinina. Entonces, yo debo de ser más indagatorio en cuanto a mi química o mis pruebas de funcionamiento hepático buscando la urea. Si yo tengo ya manifestaciones hematológicas y la paciente tiene una tendencia clínica hacia la hipertensión, que es muy común en las mujeres que tienen lupus con una condición nefrogénica, prácticamente van que vuelan para un síndrome nefrótico, y la gran mayoría de las mujeres que se diagnostican en etapa tardía cuando tienen manifestaciones nefrológicas o nefrogénicas. Prácticamente los pacientes están rayando, o las pacientes están rayando en un síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, pues es muy importante ver el seguimiento de la urea y del boom. Y después de eso, ¿qué vamos a ver, muchachos? ¿Qué nos interesa más? Ya tenemos la química, ¿no? No me interesa ver si la glucosa, el ácido úrico tampoco nos interesa mucho. Me interesa más boom, urea y creatinina, ¿va? ¿Qué más? ¿Podría ser la biometría hemática general, doctor? Ya la vimos, ya la desmenuzamos. Ya dijimos ver el grado de anemia, ¿no? ¿Podría hacer un análisis de orina para checar si tiene hematuria o piuria? Va, a ver, aviéntame. Ay, a ver, échame hacia adelante. Bueno, vi que el análisis de orina y el sedimento es importante para revisar el daño renal que puede tener la paciente con hematuria, piuria, proteinuria o los cilindros celulares. Ok. Cilindruria, hematuria y proteinuria siempre deben de ser buscadas intencionadamente en el examen general de orina. ¿Sale? ¿Cuánto es lo normal que tú tienes de proteinuria? ¿Cómo te llamas? Valeria, pero no lo sé, doctor. Solo sé que se revisa por cruces. ¿Perdón? Que solo sé que se revisa por cuántas cruces se encuentran en la orina. Eso es cuando eres flojo, ¿no? Cuando ya te gusta desmenuzar y ves, a lo mejor un día te haces un examen general de orina y tienes proteínas 1, 2 cruces y dices, chin, 1, 2 cruces, déjame aprieto los maleolos, no estoy hinchada, no, tómame la presión, no tengo la presión elevada. Ah, pues está chido, voy a omitir eso, ¿no? Pero te vuelves a hacer un examen general de orina a los 4 meses y vuelves a tener 1 o 2 cruces de proteínas y no tienes nada más, ¿no? ¿Qué te interesaría saber? La manera cualitativa, cuantitativa, o sea, tenemos cruces, pero ¿en qué se traduce en miligramos o en gramos en 24 horas? Por eso, ¿cuánto sería lo normal de proteínas en un individuo que no tiene ninguna condición patológica? ¿Cuánto es lo normal que tiras o que tiran de proteínas? 0 a 14 miligramos sobre decilitro. 0 a 14 miligramos decilitro. ¿Y en 24 horas? 80 miligramos. Un poquito más. ¿No? ¿Es normal que tires proteínas? ¿Quién habló? Con 80. Yo, Paola. Paola. ¿Es normal? ¿No?
Ay, sí, que no se debería. ¿Vale? No, sí, no sé, no deberías. No sé, no te asamis. ¿No? ¿Sí? ¿No? No. Sí. No sé. ¿Es normal todo el fórum? No, doctor. No, doctor. No, doctor. No, doctor. Pues sí, sí es normal. Porque aquí vamos a tener una condición de búsqueda, ¿no? Para no ser tan mamila, les preguntaría cuánto mide la albúmina, qué carga tiene, qué peso molecular tiene, y dentro de la membrana basal glomerular, cuánto miden los podocitos que están alineados hombro con hombro, porque ese diámetro, tú vas a tener una proteinuria glomerular y vas a tener una proteinuria tubular. Entonces, no todas se han visto a obesos cuando van en la combi. Algunas veces si uno va sentado al lado de ellos, espero que nadie de ustedes esté extremadamente obeso y se haya comportado históricamente como lo que estoy contando, que vas totalmente apretado. Entonces, ese gordito seguramente es la albúmina, pero si lo pones al lado de un niño de unos 10, 8 años, flaquito, vas a ver entonces que hay una proteinuria mucho más grande, una proteína mucho más grande que una proteína mucho más pequeña. Entonces, las proteínas tubulares, como la de Tams-Horsfall, son proteínas que se eliminan y son excretadas a nivel tubular. No puedes de sobrepasar 150 miligramos en 24 horas de proteínas. Y hay proteínas también de degradación de los sistemas de coagulación, ¿no? Porque también a fin de cuentas esas son proteínas. También las inmunoglobulinas son proteínas. Y los pacientes que tienen lupus, hay que recordar que también tienen un consumo de inmunoglobulinas, ¿no? ¿Por qué? Porque el consumo de complementos C3, C4, CH50, siendo el C4 el más útil en la valoración de la evolución y del tratamiento, al ser la fracción más sensible a modificarse, yo debo de estar buscando entonces cuál es el comportamiento de los autoanticuerpos. Entonces, estos pacientes pueden tener una disminución o fraccionamiento de inmunoglobulinas y parte de esa degradación es lo que me va a dar que empiece a incrementarse esos 150 miligramos en 24 horas y entonces que no llegue totalmente a un rango nefrótico de 3 gramotes al día, pero sí de que esté arriba de 300 miligramos en 24 horas y te esté diciendo, oye, algo está sucediendo aquí, tienes que poner acuciosidad. Entonces vean que el examen general de orina, y hay libros que nada más hablan de examen general de orina y del sedimento y por qué se hacen los cilindros eritrocitarios, etcétera, es lo que nosotros debemos de buscar intencionadamente cuando veamos un examen general de orina. Quizá el estudio que más se pide y más mal se traduce y no sabemos traducirlo es la biometría hemática, pero el segundo es el examen general de orina. Entonces, ahí nos quedamos, ¿no? Tengo que buscar intencionalmente proteinuria, cilindruria y eritrocituria, ¿va? Ahora con la química sanguínea, ya lo dijimos, las pruebas de funcionamiento hepático. Alteración en bilirrubinas. Ok, si es que tienes un síndrome de Evans, ok, ¿qué más? Enzimas hepáticas. Va, voilà. Entonces, enzimas hepáticas, ¿no? Porque tú puedes tener una hepatitis autoinmune, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que buscar en esta manera global qué es lo que está sucediendo, porque no solamente el complejo antígeno-anticuerpo se va a depositar solamente en riñón o se va a depositar en un órgano específico. Por eso hablaba que es multiórgano no específico, ¿no? Entonces, parte del sistema retículo endotelial se encuentra en vaso, ya vimos lo del síndrome de Evans, pero también un porcentaje muy alto es el hígado. Y el hígado, si nosotros tenemos elevación de enzimas, se va a alterar la síntesis de proteínas o la síntesis de algunas sustancias como es el colesterol total, los triglicéridos, la albúmina y las proteínas totales. Y nosotros podemos también solicitar globulinas, ¿no? También van a estar alteradas. Entonces son parte fundamental de lo que nosotros debemos de buscar intencionadamente, sobre todo en los estudios de laboratorio. Ahora, ¿alguna otra pregunta con respecto a lo del laboratorio? Para cerrar, creo que estuvo muy bien explicado lo del laboratorio. No sé si tengan alguna duda.
No, doctor. Sí, doctor. Creo que no, doctor. Creer es un acto de fe, No, doc. ¿no? Pensamos que no. Ok. Otros anticuerpos que pueden estar presentes son los anticardiolipina. O sea, tener lupus más antifosfolípido ya lo hace un SAF o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos secundario, ¿no? Pero como dicen o como dijeron ustedes, ¿no? Es parte de otro tema, ¿no? Hay también anticuerpos antieritrocito, una pequeña proporción de pacientes siempre va a tener una hemólisis desde muy leve hasta una franca hemólisis, ¿no? Entonces, no solamente necesitamos tener ahí un grado de anemia muy severo con bilis altas, con DHL alta, debemos de buscar intencionadamente si esta anemia es persistente y no mejora, porque a lo mejor no hemos dado el tratamiento adecuado, buscar si no tiene un anticuerpo antieritrocito, ¿no? También hay anticuerpos antiplaquetas, hay anticuerpos antilinfocitos, y los que tienen antilinfocitos siempre van a tener una relación específica con leucopenia y alteraciones de los linfos T. Esto es, los va a hacer mucho más débiles o mucho más lábiles a procesos infecciosos, ¿no? Los que tienen manifestaciones de índole neurológica, como estoy viendo en este cuadro, vamos a estar relacionados con una afectación difusa del sistema nervioso central. Por eso el paciente que tiene lupus neurológico o neuroles nunca debe de ser tratado con esteroides, porque dijo una frase muy específica, no sé quién la dijo. ¿Cómo te llamas? ¿Quién dijo algo del tratamiento de esteroides y psicosis? Montserrat. Monse, como dijo Monse, el hecho de dar esteroides podemos exacerbar o agravar el neuroles, ¿no? Entonces, esa es parte también de la situación de irse con cuidado, ¿no? ¿Dudas en esto? Para pasar quizá a lo que son bases generales del tratamiento. Prácticamente, si ustedes ven los criterios clasificatorios, diagnósticos, no se van a perder, ¿no? Vamos hacia adelante con los criterios que pusieron. Uno tras criterios, hasta el Euler. Aquí que se me va. Pues creo que nada más. ¿No hay ninguna duda con respecto a esto? No, doctor. No. ¿No, Maya? Bueno, vamos a hablar algo de tratamiento, ¿no? Cuando me preguntaron, ¿qué vamos a enfocarnos con lupus? Bueno, pudiéramos hablar toda la noche de nefropatía lúpica o neuroles o les reumatológico o les mucocutáneo, ¿no? Entonces, vean cómo el abanico de presentación de lupus puede ser desde algo muy leve, en donde el doctor Cepeda nada más les da que se cubran, que tengan protección solar, que utilicen sombrero, que se eviten una exposición prolongada al sol, que el manejo va totalmente con protectores de rayos ultravioleta y a lo mejor antipalúdicos, a ir a manifestaciones totalmente de falla orgánica múltiple, ¿no? Entonces, viendo desde una situación muy leve, nosotros podemos dar un tratamiento farmacológico, ya sea con AINES en caso de que tengan fiebre, artralgias, artritis y serositis, sobre todo en pleuropericarditis, que son leves a moderadas. Esto es, yo tengo dolor pleurítico, tengo tos, pero no hago un derrame más allá del 20% y esta manifestación tiene una comorbilidad con una afectación reumatológica. Estos pacientes con puros AINES pueden más o menos ceder, y estos pacientes no tienen grandes titulajes de anticuerpos antinucleares ni anti-DNA doble spin. Entonces, estos pacientes pueden tener toda su vida lupus reumatológico con una condición muy leve, ¿no? ¿Cuándo voy a dar antipalúdicos como es la hidroxicloroquina? Aquí es el manejo de las manifestaciones cutáneas, ¿no? Entonces, el dermatólogo, como el doctor Cepeda, es amigo de los antipalúdicos y es lo que va a dar en condiciones de rash cutáneo que no tienen o que no han tenido una adecuada respuesta quizá a esteroides tópicos, con cremas, con protector solar y demás, ¿no? Entonces aquí sí podemos utilizar antipalúdicos, pero cuando tenemos astenia y artritis no deformativa, como lo comentaron ustedes, que son formas leves a moderadas, podemos dar antipalúdicos, ¿no? Dar antipalúdicos siempre va a requerir
que nuestro amigo oftalmólogo esté al pendiente de la retina, porque tiene toxicidad, sobre todo a nivel de retina, ¿no? Y sobre todo en mujeres que sobrepasan arriba de los 40 años de edad, es los que tienen una afectación tóxica retiniana, ¿no? Con respecto al uso de glucocorticoides, pues viene mucho en si doy o no doy, ¿no? Pásame, ahí está, perfecto, que dice una menor dosis, 20 miligramos al día. ¿Qué duda tienen ustedes con respecto al uso de glucocorticoides? ¿Existe alguno de preferencia? Siempre va a existir uno de preferencia. Pero ponme la más específica. Más bien, ¿cómo hacer la disminución paulatina de la dosis? Uno, tienes una disminución paulatina de la dosis. Ok, alguien dijo que más específica, ¿no? Me gustan las morenas, me gustan las rubias, me gustan las trigueñas. ¿Qué es de especificidad? Ok, ¿qué otra cosa? ¿En qué momento darla, no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Cierto. Ok. Es posible que la paciente llegue con un brote, ¿no? Esto es, la paciente tiene todas las manifestaciones de generalizado, ¿no? Tiene serositis, tiene leucolinfopenia, empieza a hacer trombocitopenia, tiene una anemia moderada normo-normo, ya le hicieron anticuerpos antinucleares, tiene título alto, tiene anti-DNA, empieza ahí a tener proteinuria, 2 cruces, eritrocituria, y tiene velocidad de cementación globular incrementada y proteína C reactiva totalmente incrementada. Tiene factores de inflamación que te están diciendo aguas, ¿no? Y esa paciente ya empieza con hipertensión. Entonces, esas son manifestaciones de ya un lupus eritematoso sistémico generalizado, porque ya te está dando manifestaciones hematológicas, te está dando manifestaciones de índole incipiente renal. Esos pacientes cuando ingresan a nuestros servicios de urgencias o llegan a internarse en los servicios de medicina interna, siempre vamos a tener que dar un tratamiento totalmente con uso de esteroide endovenoso. ¿Por qué? Porque el esteroide endovenoso estilo o especificidad metilprednisolona a 1 gramo cada 24 horas de 3 a 5 días es lo que nos va a frenar rápidamente el efecto inflamatorio que tienen los pacientes, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos el bolo, que mal llamados les decimos, hay que bolear a la paciente, ¿no? Entonces, damos 3 días o hasta 5 días de bolo de metilprednisolona. Termina nuestros 3 días, que en particular es lo que yo utilizo, y entonces me voy a una condición total de utilizar prednisona. Y la prednisona la vamos a utilizar a 1 miligramo por kilogramo de peso día. Entonces, una vez que yo doy mis bolos de metilprednisolona para frenar rápidamente, porque el succinato de metilprednisolona lo que va a hacer es que va a tener un efecto inmunosupresor a esa dosis, que es lo que me interesa. Me interesa que ya las células no autodesconozcan a su propio territorio y eviten mayor deterioro, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a llevar entonces? Después de eso voy a tener que utilizar esteroides de índole viabral a 1 miligramo por kilogramo de peso, ¿no? Si la paciente pesa 100 kilos, pues harán 100 miligramos de prednisona, ¿no? ¿Cuándo la voy a disminuir? Cuando yo tenga mis reactantes de fase aguda ya normalizados, cuando tenga sintomatología, pásame el slide. Cierto. ¿Esta o la mexicana? Bueno. La mexicana, siempre el rico siempre va a humillar al pobre, ¿no? Por eso es que como somos tercermundistas, pues tenemos que enfocarnos a esto, ¿no? Yo ya tengo una disminución de mi actividad y entonces a esta dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso yo debo a las 6, 8 semanas, si ya obtuve una disminución de mis síntomas, tanto clínicos como de una condición de laboratorio, ya voy a empezar a poder disminuir entre la 6ª u 8ª semana la reducción de la mitad de la dosis
cada una o cada semana. ¿Ok? Para llegar, entonces, viendo este tipo de valoración, para llegar a los 20 miligramos, ¿no? ¿Cuál es la dosis todavía inmunosupresora mínima basal? Son eso, 20 miligramos al día. Pero si yo quiero tener un efecto antiinflamatorio, va de 7.5 hasta 20 o 15 miligramos al día. Entonces, pasando los 20 miligramos o estando en los 20 miligramos, todavía tengo una condición inmunosupresora, pero en un límite basal limítrofe, ¿no? Si quiero un efecto antiinflamatorio, 7.5 a 5 miligramos. Y seguramente los que están rotando por endocrino con Leti López, cuando vean algunos síndromes de supresión corticosteroidea, pues lo mínimo que podemos dejar para mantener el eje es de 5 miligramos hasta 7.5 miligramos como dosis para que nuestro eje siga funcionando si ya le dimos en la MODER, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de utilizar con respecto al uso de glucocorticoides. Siempre tratar de frenar al máximo la inflamación, tener un efecto inmunosupresor y estar monitoreando entre la sexta y octava semana para ir disminuyendo paulatinamente cada semana o cada 2 semanas por mitad de dosis hasta llegar a los 20 miligramos y esperarme ahí. La escuela española dice que hay que esperarse otra vez 4 a 6 semanas para ver si no tiene unos índices de reactividad. Y dentro de estos hay muchos... a lo largo de los años hay varios índices de actividad que han sido validados por la Escuela Reumatológica, la Europea, etcétera, ¿no? Quizá los más utilizados, estos que pusieron sus compañeros, pero si ustedes quieren revisar, está el BILAG, el British Islas Lupus Assessment Group, que fue una escala inicial, ¿no? El SLAM, que es el de escala de actividad, el SLEDAI, que es este último, y el ECLAM, que es el europeo, el consenso europeo de lupus. Todos estos tienen... un patrón que va totalmente en condiciones de si tienen o no manifestaciones mayores y manifestaciones mayores sobre todo agarrando lo que es sistema nervioso central y problemas de índole nefrológico, ¿no? Y después verificar lo que son los estudios de laboratorio. Hasta ahí es lo que podemos comentar con respecto a los índices de actividad y daño, ¿no? Después, si esto no me funciona, si yo tengo un índice de actividad renal, tengo un índice que me está diciendo que pese al esteroide no logré frenar, entonces yo ya tengo que pasarme a la siguiente escalada, ¿no? El TTT, el target de tratamiento que debo utilizar, que son los inmunosupresores. Quizá el más usado es la ciclofosfamida, sobre todo en pulsos mensuales, cuando tú tienes una glomerulonefritis proliferativa difusa, ¿no? Aquí sí es necesario, cuando tú ves que esa paciente no mejora, que los índices de actividad para riñón sigue teniendo proteinuria, no mejoró, ahí sí está indicada totalmente la biopsia. ¿Y de qué manera? Pues teniendo un ultrasonido que te valore cuál es el que está más dañado, si tienes una condición de disminución del diámetro, si hay una relación córtico-medular que se está perdiendo, es ese riñón más idóneo, el que está más dañado, porque si el residente o alguien llega a hacer una biopsia y le da en la torre y termina en monorreno, o sea, ya vamos a tener todo un riñón para poderlo estudiar, pues ya dejamos a una paciente que tiene un daño renal incipiente o que va que vuela para el daño renal crónico con un solo riñón. Entonces, por eso es que la biopsia se deja para manos experimentadas, para una condición en donde no tienes una respuesta adecuada y donde necesitas clasificar a la paciente para ver si es candidata a ciclofosfamida o no, ¿no? Si en realidad no hay una progresión de la enfermedad renal, pues prácticamente la acetoprina, que es el menos tóxico de todos, o el metrotexate, especialmente para enfermedad articular, que no tienes un adecuado control con AINES, con antipalúdicos, pueden llegar a ser necesarios en esta índole. Pero el que es así como de primera instancia para una condición renal es la ciclofosfamida. Si me falla ciclofosfamida, puedo utilizar micofenolato de mofetilo, ¿no? Que a dosis de 500 miligramos cada 8 horas o cada 12 horas nos puede llegar a evitar el uso de ciclofosfamida y nosotros podemos hablar de fármacos ahorradores de inmunosupresores de índole biológico, ¿no? Entonces, ahí nosotros sí podemos tener un beneficio claro del uso de estos medicamentos, ¿no? Y pásame ahora sí de tratamiento donde está el Beli. ¿Dónde
está el bebé, El tratamiento. ahí. Voilà. Entonces, ya una de las condiciones últimas puede ser el belimumab, ¿no? O sea, proteínas que totalmente van a inhibir esta proliferación de linfos B. Gracias por quitármela. De cambio, perdón. Y y ya este es el último escalón de tratamiento, ¿no? Sobre todo para lupus que ha sido refractario a tratamiento en los 3 escalones y que no has tenido una condición de respuesta, ¿no? No sé si hay alguna duda. No, doctor. Gracias. Gracias, doctor. No, muchas gracias. Ok, pues si no hay nada más, creo que nos despedimos. No sé cuándo nos toca R. Creo que el viernes, doctor. El viernes. Voy a ver si ya vi dónde puedo más o menos estar en una computadora, porque con esto de la conversión del hospital COVID, pues mi oficina tuvo que ser cambiada, entonces mi internet tuvo que ser cambiado. Es una computadora que está muy chapa. Entonces, voy a tratar de que podamos dar las clases pues en el horario que es el más adecuado, como si estuvieran en físico con nosotros, ¿no? Antes de las 2 de la tarde, ¿no? Para no estar ahorita a estas horas, ¿no? ¿Vale? Sí, doctor. Ok, sí, gracias. Sí, doctor. Vale. Muchas Pues si gracias. es todo, pues nos vemos. Ahorita me pongo en contacto con mis chavos, ¿no? Que están rotando conmigo, ¿va? Sí, Doctor, doctor. perdone, ¿le tenemos que mandar el formato de la exposición? Sí, mándamela. Bueno, ahorita se Sí, lo por lo mando. general siempre le digo al Cepeda, se los paso en físico, ¿no? Ahí está, estos tantos, 6, ¿no? Y ya. Bueno, gracias. Sí. Bueno, buenas noches. Ahí nos vemos. Bye. Hasta luego. Hasta luego, luego, doctor. gracias.